buenas noches con todos y con todas. Agradezco sinceramente a los organizadores por este evento, por la invitación, por la amable invitación y por el seguimiento respectivo que ha habido, mismo al estilo del Padrino, para efectos de poder estar acá presente con ustedes el día de hoy, compartiendo algunos elementos, algunas ideas en general sobre la película y específicamente también sobre uno de los abogados y uno de los personajes que, si bien es cierto no es un personaje central en términos de la película, pero sí llega a convertirse en un personaje central, ¿no? Tiene un rol secundario en términos cinematográficos, pero luego de que uno revisa las tres partes del Padrino, claramente uno se percata que Tom Hanks finalmente juega un rol clave, ¿no? Y curiosamente dicen los que han, digamos, trabajado mucho el tema del Padrino, es que él ya no está curiosamente en el tomo 3, ¿no? En la versión 3, porque obviamente supongo que él ha visto la repercusión que ha tenido su papel y la importancia que ha tenido su papel en el impacto de la película, y obviamente subió su bono. Y al subir su bono le pidió más dinero a Coppola y Coppola le dijo hasta aquí nomás, ¿no? Y por eso es que no participa en El Padrino 3 y más bien es otro abogado ya de otro estilo, es un abogado americano y que cumple más bien otra finalidad, ¿no? Que es tratar de que el Padrino pueda insertarse dentro, porque esa es la finalidad del tomo 3, el poder reinsertarse como un ciudadano normal, ¿no? Padrino que se empieza a arrepentir de todas las maldades que ha hecho y que empieza a realizar su conducta de ciudadano honorable, a hacer alianzas, estrategias y en fin. Yo quería tratar el tema de Tom Hanks con una escena, ¿no? Justamente que la tocó el profesor Solesi, pero desde otro punto de vista, ¿no? Complementando lo que menciona el profesor, él va a Hollywood encargado por el Don a cumplir un mandato. Recuerdan que siempre que había un festejo, en ese festejo siempre había el besamano, ¿no? Pasaban todos en cola sistemáticamente a pedir algún tipo de conversación con el Padrino y a pedir algún tipo de favor o a prestarle su saludo o su subordinación. Bueno, una de estas personas es justamente este cantante que va y le pide, que tiene problemas para ser el actor principal de la película, de una película que le interesa muchísimo para efectos de su carrera, y él accede inmediatamente y lo manda a Tom Hanks sin murmurar a hablar con el productor. Entonces, ya desde el punto de vista nosotros de los abogados, es una típica escena de confrontación tensa en donde hay que negociar, ¿no? No es un mero trámite que uno pide y te dan, sino obviamente implica un conjunto de estrategias y de destrezas, y causa curiosidad ver qué estrategias utiliza efectivamente el abogado para poder convencer al director, ¿no? Que se llama Jack Worth. Bueno, en primer lugar, utiliza la razón, ¿no? Y eso es un tema que atraviesa la película. Argumenta, incluso hay muchas frases tanto del Don, del Padrino, de Vito, como de Michael, en donde se utiliza mucho diálogo diciendo ser razonables, ¿no? Hay que ser razonables. Es como una especie de delincuente ilustrado, ¿no? Un delincuente razonable, ¿no? Que utiliza la argumentación antes de utilizar la fuerza, ¿no? Eso nos parece interesante, porque por lo general a veces en las mafias lo que uno se visualiza es la violencia pura, desproporcionada, desbocada, y no, más bien la imagen es de un delincuente racional, ¿no? Que utiliza los métodos de proporcionalidad y razonabilidad. Acá están mi amigo Félix Morales y Joel, que les encantan los temas, para poder determinar con qué intensidad va a efectuar su cometido. Entonces, primero utiliza la razón, ¿no? Y utiliza un ejemplo que le menciona al productor que está viniendo de parte de Don Corleone. Esa sola estrategia de mencionar de parte de quién viene ya facilita la negociación, porque hace que lo inviten a la mansión del productor, cosa que obviamente no accede en cualquier persona. Y ahí menciona también como parte de la argumentación, y lo cito, el señor Corleone es el padrino de John Fontaine, ¿no? Establece un vínculo, ¿no? ¿Cuál es el vínculo por el cual está viniendo? A nombre de quién vengo, pero además cuál es el vínculo de John Fontaine a nombre de quién vengo. Y además dice, para los italianos ese es un vínculo religioso sagrado, ¿no? Entonces ahí sentó la cancha, ¿no? Es como decirle, ojo, con quién estás conversando,
Entonces, no estoy viniendo yo a negociar, en realidad yo soy un representante, en realidad quien está negociando acá es este señor Corleone, que es padrino de Joe Fontaine, y por lo tanto, ojo con esa situación. Como no accede el productor, entonces ahí sí lanza una amenaza, es decir, utiliza estratégicamente y va incrementando en intensidad su estrategia, y lanza una amenaza sutil, porque hay muchas sutilezas de la película, y dice, por ejemplo, el señor Corleone, dice Tom Hagen, nunca pide un segundo favor si se le niega el primero, ¿no? Entonces imagínense que ustedes vengan a decir eso, ¿no? El señor Tag nunca pide un segundo favor si se le niega el primero. ¿Qué dirían ustedes si es que les piden algo a ustedes por primera vez? Uy, ¿qué está pasando acá, no? Hay algo extraño que me podría ocurrir, ¿no? Entonces, se ve cómo él va utilizando realmente digamos, los escenarios, y cómo como abogado va incrementando. Y de ahí, creo que sería su máximo, el máximo de la frontera posible, ya la traspasa la frontera, porque ya utiliza ya un método violento, ¿no? Un método ilícito, que es obviamente, como mencionaba el profesor Solesi, utilizar y asesinar al caballo, que es propiedad de la persona, para obviamente demostrarle que lo pueden asesinar a él cuando quieren, ¿no? Porque obviamente quién se va a percatar, o quién va a pensar que uno levantándose en la mañana se va a encontrar con la cabeza de tu caballo, ¿no? Como que estás durmiendo, tienes tu gato o tu loro preferido o tu perro preferido, te despiertas y está tu loro, tu perro, entonces está descabezado, o sea, entonces, ¿quién se va a imaginar una escena así? Obviamente han tenido que entrar a la mansión sigilosamente, y es un mensaje claro de que en realidad nosotros podemos matarte cuando queremos, como queremos y en la intensidad que queremos. Entonces eso ya traspasa obviamente las fronteras de lo lícito, pero que es finalmente parte de la estrategia, ¿no? Esto es simplemente una escena, ¿no? Porque hay varias intervenciones, y no necesariamente esa es una forma de entrar al tema, pero también hay otra forma como el abogado suscita la violencia, ¿no? En este caso la autodestrucción, y utilizando ejemplos de la historia, ¿no? Cuando se planea la muerte de Michael, falla, empiezan a averiguar, obviamente Michael empieza a averiguar quién ha sido, quiénes se han confabulado para matarlo, y empieza a ir por la madeja para ver quiénes han sido los asociados, y llega que Pentangeli también estaba metido en el asunto, y lo manda a Tom Hagen, y Tom Hagen utiliza un relato histórico, un elemento histórico, diciéndole, ¿te acuerdas cómo eran las familias romanas? ¿Qué pasaba cuando la familia romana, cuando se descubría una alta traición? Y entonces, como sabían de su vocación histórica, Pentangeli se emociona, bueno, pasaba esto, obviamente se decomisaban los bienes, pero y tenía sus excepciones, porque si uno se suicidaba, no le pasaba nada a la familia. Y entonces Tom Hagen termina su puro gigantesco, le da la mano y le dice, no, tácitamente, ya sabes a qué he venido. Y la escena siguiente es que los guardaespaldas están jugando cartas, abre la puerta y él está tirado, desangrentado, o sea, se había suicidado conforme a la tradición histórica o al elemento histórico, ¿no? Entonces, es una forma de suscitar la violencia, digamos, vamos a llamarlo entre comillas, muy interesante desde el punto de vista cinematográfico, pero que no necesita, ¿ves?, la inteligencia para poder matar gente. Finalmente, lo importante en ese pasaje era que la persona se entere que si no lo hacía, se iban a agarrar con su familia. Entonces, eso revela un poco la inteligencia del personaje. En segundo lugar, como decía, el personaje no es un personaje principal, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de la trama. Y claro, cuando uno revisa un poquito que se le dice a este personaje, que es el consigliere, desde el punto de vista histórico, venía a ser la persona de confianza del Don, el asesor de confianza, el asesor más cercano al Don. Entonces, yo me preguntaba, pero efectivamente Tom Hagen se ciñó a ese rol de confianza, es decir, desempeñó ese rol de confianza como un mero asesor, digamos, que estaba ahí en las reuniones, o desempeñó otro tipo de actividades en la película, es decir, fue más allá de ser un consigliere en estricto, o desempeñó mayores actividades. Entonces, efectivamente, ahí yo he encontrado varias cosas, por lo menos desde mi punto de vista,
Un primer elemento tiene que ver con la disposición que siempre ha tenido, y ese es un elemento importante desde el punto de vista del abogado, para estar atento a las situaciones y saber el momento exacto de las intervenciones, ¿no? Eso es un rasgo que a uno no le enseñan en la universidad, pero que uno lo aprende en la carrera profesional, en la carrera, digamos, en el área donde uno se desenvuelva. Siempre uno tiene, para destacar, estar sumamente atento a las circunstancias, a los hechos, al derecho, a la discusión en un plano concreto. Y él lo mostraba permanentemente, ¿no? Por ejemplo, cuando el senador, es una imagen gráfica que se me ha quedado, cuando está Michael con Pentangeli conversando acerca de que en su barrio ya no es como era antes, Hagen está al fondo y está la luz prendida y él está debajo, acostadito de la luz de una lámpara, y el plano se desenvuelve en un espacio concreto entre Pentangeli y Michael, pero el foco también está en Hagen, porque se nota que él está observando atentamente cómo se desenvuelve la conversación. Ese es un ejemplo. O por ejemplo, cuando Johnny Ola, que es el enviado de otro de los mafiosos, acá puro mafioso, es una película de mafiosos, uno de los mafiosos va a conversar por encargo de mafioso mayor con Michael. Michael le dice, por favor retírate a Hagen, pero Hagen se mantiene fuera de las lunas, permanentemente atento a qué es lo que podrían recurrir de él o pedirle a él. Y además, en el tema del senador, eso también se puede revelar, digamos, una conducta de importante atención que tenía este asesor, en términos de estar ahí al costado del jefe para ver cómo asistirlo y cómo ayudarlo, ¿no? Pero también este asesor no solamente desempeña esa típica función de estar ahí para poder saber cómo contribuir, sino también en ocasiones como que actuaba no solamente como un hermano, conforme lo decían, sino efectivamente en términos realmente de hermano. Por ejemplo, después del atentado, si uno no conoce la historia y uno no sabe quién es el personaje, él entra y pareciera que es su hermano realmente carnal, que lo siente. Él está entrando a preguntarle cómo se siente después del atentado, ¿no? Y le pregunta si está bien, y ahí entablan una conversación muy amigable, típicamente de hermanos, en donde él le confiesa de que le guarda secretos porque justamente lo respeta y lo admira muchísimo, ¿no? Y que no lo vaya a tomar a mal, no es que lo saque de las reuniones porque él quiere, sino porque, digamos, quiere conversar determinados temas y que en el fondo lo respete y lo quiere. Y además que en esas circunstancias lo quiere más a él y lo respeta muchísimo para que sea su segundo, porque su hermano, él le pregunta, ¿y tu hermano Fredo? Bueno, mi hermano es sumamente débil, ¿no? Él no puede asumir, ocupar el lugar del don porque simplemente esto no funciona. Eso es una especie que es de manera intermitente en la película, la función de asesor hermano, por así decirlo, ¿no? Que se confunde. Y además hay un tercer plano que es el asesor en estricto, ya el que ayuda a pensar, ¿no? Esa escena después de el típico asesor importante, estratégico, que debate con Michael y empieza a indagar quién podría ser efectivamente quien ha sido el que ha atentado contra la familia, ¿no? Y empiezan a descartar supuestos, empiezan a preguntarse, incluso él le hace la pregunta por sus asesores cotidianos, que son Rocco y Al Neri, y le pregunta, ¿y ellos? Y él responde, bueno, ellos en realidad son ayudantes, amigos, pero responden a los negocios, ¿no? Entonces, como que le ayuda a pensar y le da mayor confianza, y me parece un tema importante. Pero además también hay otro rol que cumple Tom Hanks, que es que ejecuta los planes del don. O sea, y ahí ya no es un mero asesor que está mirando la situación, ni que contribuye de algún tipo con algún consejo en un espacio limitado, sino que efectivamente tiene un rol más activo y ejecuta efectivamente los planes del don, ¿no? Por ejemplo, cuando temorosos porque afecten a la familia de Michael, no dejan salir a la esposa, ¿no? Y finalmente la esposa dice, oye, ¿quién ordenaba esto? Y entonces los guardaespaldas le dicen, bueno, el señor Hagen. Hagen llega y le dice, bueno, sí, efectivamente me olvidé de decirte que no podía salir. Entonces, obviamente era el brazo ejecutor de una orden. Y además, una escena que me parece, pero que, digamos, no digo que pueda coincidir con la realidad peruana, pues, pero
pero podría suscitarse en algún momento debido a los escándalos de corrupción, porque, digamos, esta escena en donde el senador Pat Geri lo encuentran en el burdel, ¿no?, en el prostíbulo, elegante por supuesto el prostíbulo, y Hegel le dice, lo encuentra porque la persona con quien estaba ahí estaba muerta. Él se despierta y ve una escena espeluznante, la mujer amarrada, ensangrentada, y él no recuerda nada. Y entonces la maestría de Hegel para decirle, no es que él se había aparecido de la nada, obviamente habían armado eso, y obviamente él había caído en la trampa, obviamente lo habían sedado, le habían puesto algo, porque no recordaba absolutamente nada, y se habían seguro percatado de esa situación para efectos de poderle lograrle la voluntad. ¿Y qué es lo que le dice Hegel? Hegel le dice, creo que puedo ayudarlo, senador. Mi hermano Fredo administra este lugar, qué casualidad, y lo llamaron antes que nadie. Si esto hubiera ocurrido en otro prostíbulo, en otro lugar, probablemente no se podría hacer nada. Entonces le dice, bueno, pero yo no recuerdo nada, yo no he sido, sí, la chica es buena gente, siempre ha sido mi amiga. Empieza pues a argumentar el senador, pensando pues que de esa manera podía descargar su entre comillas, su responsabilidad. Y Hegel dice, no tiene que recordar nada, senador, solo haga lo que yo le diga. Bueno, inmediatamente, obviamente que de esa manera ya lo tenían en el bolsillo al senador, porque obviamente qué es lo que había pasado. Michael Corleone quería tomar todo el monopolio de casinos en la zona, y él estaba metido en ese negocio, y le fue y le pidió una suma estratosférica para efectos de poder ampliar su mercado. Corleone le dijo que la licencia costaba $20.000 y él le pidió como 250.000. Corleone se molestó y le dijo, mira, sé que yo te voy a dar $0 y la licencia la vas a pagar tú. Entonces el senador se fue molesto, fue un enfrentamiento y obviamente era su enemigo. Tenía obviamente que neutralizar al enemigo. ¿Y cómo lo neutralizó? Obviamente lo que hizo ahí el abogado fue investigarlo. Y se dio cuenta de que su pie cojo era frecuentar los prostíbulos. Y ahí le tendieron una trampa y de esa manera lo neutralizaron. ¿Esto cómo tuvo efecto en la película y en la trama? Porque cuando Michael Corleone le investiga la famosa comisión esta que le hace un conjunto de preguntas, él se inhibe, porque él da su discurso político para las cámaras y después dice, piensa que tengo que ir a hacer muchas cosas, me retiro. Obviamente porque si él le tocaba preguntar, se arriesgaba de que le establezcan o que le digan algún tipo de pregunta o que le recuerden determinados hechos que obviamente manchaban su carrera política. Entonces, importante esta forma de cómo se presenta el personaje, y además los argumentos que utilizan obviamente mafiosamente y de manera ilícita para poder extorsionar y poder quebrar la voluntad de un funcionario, ¿no? Luego un quinto plano es, como les mencionaba, cuando el asesor ocupa y ejerce el cargo del don. Uy, ya me está acordando, vamos a ir más rápido. Y lo hace efectivamente, ¿no? Cuando matan o tratan de matar a Michael Corleone, él efectivamente, Michael sale para investigar quién ha sido, viaja, y él encuentra los cuerpos y él ordena efectivamente a todos los capos, como si fuera Michael, de que desaparezcan los cuerpos. Y además, y con eso concluyo algunas cositas más, quizás podemos conversar, pero en un último plano ejerce efectivamente la defensa jurídica. Hasta acá he mencionado 5 elementos que no tienen que ver en estricto con la defensa de un abogado, pero sí se puede apreciar su defensa cuando está ante la comisión. Ahí en la comisión, obviamente, la participación que tiene él es cuando la comisión le plantea un conjunto de preguntas. Obviamente lo ha asesorado para que las preguntas que sean absolutamente incriminatorias se responda con un tajante no. Y además cuando hay una deliberación por parte de los miembros de la comisión, inmediatamente él hace como una especie de reconvención, es decir, un pedido distinto, y le dice, miren, ¿saben qué, señores de la comisión? Nosotros y mi patrocinado está acá y está actuando de la mejor buena fe, ha respondido a las preguntas de manera sincera, lo cual era falso, porque las preguntas eran si él mató al policía. Obviamente lo había matado, ¿no? Él decía que él no había matado a nadie. Él había dicho que no había matado a Soloso.
él había dicho que no había ordenado matar a los 5 líderes de la mafia, en fin, a todo lo que le habían imputado, él ha dicho no. Entonces, y ahí lo que argumenta en este caso el abogado fue que Malcolm en primer lugar había respondido con sinceridad, lo cual le reitero que era falso, y en segundo lugar de que utiliza una estrategia de decir que no se estaba ocultando a través de la quinta enmienda, a través, digamos, incriminándose o prestando una declaración no querida, lo cual nos parece, digamos, interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Qué se le puede finalmente reconocer a Hegen? Bueno, me parece que es un abogado inteligente, pero que sobrepasó obviamente los límites. Es un abogado que planteaba sus estrategias, que las ejecutaba, que era versátil, y además se dedicaba en cuerpo y alma a la familia, ¿no? Hay una escena en donde se le ve bastante cansado, incluso el servicio de inteligencia, Michael le dice, me he enterado de que te han ofrecido trabajo, ¿cuándo te vas? Y él le dice, ¿pero qué te pasa? Si yo he rechazado eso. Pero ya se le notaba a él bastante cansado, ¿no? En su desenvolvimiento en la película y cómo se enfocaba en las escenas. ¿Qué se le podría criticar desde el punto de vista de este tipo de labores, ¿no? Evidentemente al inicio de funciones, si es que hay una guerra declarada entre bandas, y sabiendo de que existe el peligro de que sean atacados, el hecho de que Sonny salga sin seguridad a efectos de poder atender digamos, la violencia que habían ejercido sobre su hermana, él como que se recrimina de que cómo no se dio cuenta de que eso era una trampa, ¿no? Y claro, eso lo da la experiencia y los años, y obviamente por su corta experiencia en esa época no pudo detectar qué es lo que había ocurrido. Y finalmente yo quería solamente mencionar, quizás más adelante podríamos conversar esto, complementando lo que mencionaba el profesor Solesi, que vivimos pues en el Perú nosotros en un progreso ascendente de la criminalidad y la criminalidad de cuello blanco, ¿no? Basta leer los periódicos para darse cuenta de esto. Y uno se pregunta por qué y qué elementos podrían decirnos algo en la realidad peruana. Hay un elemento, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el progreso? ¿Cuáles son las razones del progreso de una organización criminal como la de la película? Y que nos podrían decir algo, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el valor de la familia. Obviamente eso no nos dice directamente a nosotros, en el sentido de que en la película siempre se enfatizan los lazos familiares, ¿no? Como un pilar importante. Pero quizás la diferencia entre Don Vito y Michael es que finalmente Michael perdió a su familia, ¿no? O sea, Don Vito muere con su nieto jugando y Michael muere solo, ¿no? Muere solo y viejo y sin nadie al costado, ni un perro que le ladre, por así decirlo, ¿no? Y mató encima a todos los que podían estar a su costado, ¿no? Y entre ellos a su hermano, y en fin. Entonces ese es un tema importante. En segundo lugar, creo que también la diversificación económica, ¿no? Pasando por aceites, casinos, inmuebles, alianzas estratégicas con el lado oscuro de la iglesia, porque era el lado oscuro obviamente para haber negociado con ese sacerdote, y además la utilización racional de la fuerza, ¿no? Con la finalidad de amedrentar de manera a lo terrorista a los posibles grupos que le pudieran hacer competencia. Y además un tema que sí tiene relación directa con el Perú es la penetración del Estado, como mencionaba el profesor, ¿no? La corrupción de autoridades. Están en un show de Cuba, están en ese show de Cuba, de las bailarinas exóticas, habían 3 senadores y un juez de Nueva York. ¿Qué hacían 3 senadores y un juez de Nueva York? Obviamente no estaban legislando ahí, ¿no? Y tampoco estaban analizando una sentencia interpretativa, ¿no? Y además, en la tercera parte del Padrino, Michael dice, siempre es bueno tener un buen juez, ¿no? Entonces, esto es un tema recurrente de penetración. Y hay otro elemento que es la mentira, ¿no? Permanentemente, tanto en la comisión se nota la mentira descarada para lograr los fines, que incluso mentira para la familia, ¿no? Cuando la hermana le dice a Michael, qué horror, cómo se ahogó Fredo, ¿no? Sin duda pues que la familia no estaba enterada, ¿no? Y bueno, en fin, lo dejo ahí, me están cortando y finalmente concluyo que
que finalmente este clan es poderoso por estos factores, pero utiliza violencia selectiva, pero además utiliza esas redes que había penetrado con la finalidad de eludir sus responsabilidades y acrecentar su poder, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos que podría explicar cómo así también tenemos nosotros algunas redes y unos clanes, y por qué la Fiscalía actualmente está, y por qué el Contralor ha mencionado que está desbordado de corrupción, el Procurador Anticorrupción ha mencionado que el 90% de los casos que tienen están involucradas autoridades locales, y por qué el Ministerio Público está pidiendo más plata para procuradores y fiscales anticorrupción. La película nos dice algo, ahí están los elementos y tiene directa conexión con la realidad peruana. Yo reitero el agradecimiento, muy amables.